Buenas tardes, amigos e internautas de Proceso Digital. Les saluda el periodista Ronald Ordóñez. Este mediodía, la jueza que conoce la causa en el caso de la compra de hospitales móviles dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva en contra del exdirector ejecutivo de inversión estratégica de Honduras Invest H, Marcos Bográn Corrales, y del gerente administrativo Alex Moraes Girón. ¿Qué significa este auto de formal procesamiento y presión preventiva? Para ello nos acompaña esta tarde en esta sala virtual el abogado experto en derecho penal, el abogado Félix Ávila, a quien damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, abogado. Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado periodista de este prestigiado medio. Muchísimas gracias por la participación, por el enlace aquí. Entonces, pues a su orden para dar respuesta de manera concreta a sus interrogantes. Sí, hemos informado hace algunos pocos minutos sobre esta decisión de la jueza que conoce esta causa, en este caso de la compra de hospitales móviles en nuestro país. ¿Qué significa, en términos jurídicos, este auto de formal procesamiento y presión preventiva para Marcos Bográn Corrales y el exgerente administrativo de Invest H, Alex Moraes Girón? Bueno, el auto de formal procesamiento es una decisión judicial en este caso, manifestado en una resolución que dicta el juez después de que ha valorado la acusación que formula el Ministerio Público y también, según nuestro modelo de proceso penal, se evalúan los argumentos que hace la defensa, medios de prueba que puedan proponerse y ejecutarse en la audiencia, y sobre ello entonces el juez hace un pronóstico sobre probabilidades, así, pronóstico, es decir, la probabilidad que la persona acusada y los hechos que se acusan puedan tener relevancia penal de cara al desarrollo de un juicio oral y público que se celebraría más adelante. En ese sentido, un auto de formal procesamiento no es una sentencia, no es una declaración de culpabilidad, lo reitero, lo puntualizo bien así, sino que es una resolución, como quien dice, seguimos adelante, siga adelante, ¿no? Luego vendrá otra oportunidad procesal donde pueda discutirse, verse la relevancia jurídico-penal de los hechos hasta que se llegue a un juicio. Es decir, los juicios son así en cualquier parte del mundo, hay que prepararlos, hay que hacer una investigación, en este caso el Ministerio Público la hizo, puede seguir incluso ahondando la investigación y luego después se someten los hechos a un juez, obviamente para que decida dos cosas: la relevancia jurídica penal de los hechos, por una parte, y luego, por otra parte, la situación cautelar, es decir, cómo quedaría la libertad de las personas. Justamente eso es lo que la jueza de letras, en este caso, ha decidido, ha dicho que probablemente, hipotéticamente, existen los delitos que el Ministerio Público acusó y además se dan los presupuestos para dictar el auto de la prisión preventiva, es decir, peligro de fuga, puede ser peligro de obstrucción y por lo tanto, pues los señores quedan privados de libertad, no porque sean culpables, porque todavía no se habla de culpabilidad, sino porque hay una peligrosidad procesal en ese caso. Sí, abogado. Tanto Bográn como Moraes son acusados de 2 delitos de fraude y 2 delitos de violación a los deberes de los funcionarios por la compra de los hospitales móviles en nuestro país. En ese sentido, ¿a qué tipo de penas enfrentan? Es decir, ¿qué cantidad de años podrían pasar en la cárcel si son encontrados culpables? Que aclaramos este punto, no han sido declarados culpables en este momento, solo ha iniciado el proceso contra ellos, pero de ser encontrados culpables en este escenario, ¿qué cantidad de años podrían enfrentar privados de libertad? Muy bien, el Ministerio Público ha acusado por 2 delitos de fraude. Los delitos de fraude, según el Código Penal de 2018, y también porque acordémonos que los hechos ocurrieron el año pasado, más o menos un año fue que se hizo estas negociaciones, estaba en vigencia el Código de 1983, por lo tanto el Código Penal de 1983 establecía
preveía y sancionaba el delito de fraude en el artículo 376 con pena de 6 a 9 años de reclusión. El nuevo código establece dos tipos de pena. Una pena básica cuando se trate de un fraude por hecho que no sea de situación de un servicio público, y una pena agravada en el caso de afectar los hechos de un servicio público a la salud, como en este caso lo es. En ese sentido, la pena por el delito, por cada uno de los delitos de fraude es queda de 7, la pena mínima, a 8 años, 9 meses. Como usted puede ver, la pena máxima en relación a la máxima del Código de 1983 se reduce a apenas 3 meses, pero la mínima aumenta 1 año. Además, la pena en el delito de fraude del Código de 1900 o del Código de el vigente Código Penal es más grave porque tiene una pena pecuniaria, o sea, pena de multa de 3 veces, hasta de 3 veces el valor de lo defraudado. Luego, me hablaba usted también, acusó por la pena, por delito de violación de los deberes de los funcionarios. En el Código de 1983 establecía una pena privativa de libertad relativamente baja, y en este código, dado que el código obedece a sancionar bienes jurídicos protegidos que afectan bienes tangibles como ser el patrimonio, y siendo los delitos de abuso de autoridad generalmente conductas que en este caso se confunden con la misma actuación del funcionario, entonces, independientemente que sean individuales los hechos, se prevé una pena no de prisión, sino con una pena de inhabilitación absoluta por el doble del tiempo del cargo del funcionario. ¿Qué pasa, abogado, en este caso en el que se habla de fondos públicos? ¿Qué pasa en este tema? ¿Va a existir una reparación? ¿Existen otros tipos de delitos en que se exige una reparación de los daños en cuanto a lo económico se refiere? Pero en este caso que estamos hablando, y usted lo ha dicho, que ya refiere un grado diferente porque ya se trata de un problema de salud pública. Sí. En cuanto al aspecto económico, ¿qué es lo que sucede en este caso, abogado? Bueno, justamente yo creo que este es el debate que debería de haber, porque aquí se está buscando generalmente, la idea es encarcelar a personas, ¿verdad? Es decir, en ninguna parte del mundo se van a imponer penas privativas de libertad altas o penas privativas de libertad a perpetuidad o pena de muerte, de repente, como algunos ánimos muy alterados o intolerantes existen dentro de la sociedad, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es, y dentro de un derecho penal correcto, justo, es que el Estado lo que le interesaría realmente sería recuperar esos bienes. Es decir, se habla de 7 hospitales, están ahí. Yo entiendo, siendo objetivos, porque yo creo que se debe ser objetivos, ¿verdad? Esos bienes que están ahí deben tener un valor económico. No quiere decir que es que se perdió totalmente. Es cuestión de que haya una valoración objetiva y se diga, bueno, el Estado pagó 40 millones de dólares. Bueno, los hospitales o los bienes que están ahí, que son tangibles, no cuestan eso, cuestan 30 millones. Lo que tenemos entonces es una diferencia de 10 millones. Entonces recuperemos eso. Pero si también debe haber una satisfacción más allá de la recuperación del daño, pues el Código Penal establece penas para que se sancione a los culpables. Pero concretamente usted me decía, ¿y qué pasa con eso? Bueno, lo que tiene que hacer el Estado es perseguir también, hacer la persecución desde el punto de vista de la responsabilidad civil. Este nuevo Código Penal, yo le acabo de decir, contrario a lo que establecía el Código de 1983, sí sanciona, además de pena privativa de libertad, pena pecuniaria. Obviamente, a quien le corresponde perseguir la responsabilidad civil, al Estado, a la Procuraduría General de la República, y deslindar debidamente quién ha tenido responsabilidad. Si una persona tiene responsabilidad penal, tendrá también necesariamente responsabilidad civil. Y puede ser, ¿verdad? No al revés tampoco. Si alguien no tiene responsabilidad penal, no quiere decir que no sea civilmente responsable. Es cuestión
de análisis jurídico correcto, objetivo, responsable en esto. No actuar de una manera visceral, como muchas veces se actúa, es decir, por impulsos, es decir, en un momento donde la sociedad hondureña se debate en crisis política, donde la sociedad está dividida y donde hay mucha intolerancia, obviamente muchas opiniones no son verdaderamente objetivas. A todos los que se unen a esta transmisión, nos acompaña esta tarde el abogado penalista Félix Ávila, con quien dialogamos sobre los escenarios en el caso compra de hospitales móviles, los escenarios jurídicos. El Ministerio Público, abogado, también solicitó la captura internacional del empresario guatemalteco Axel López, representante legal de hospitalesmóviles.com y de el Medical System Inc. Él está implicado en la venta irregular de estos 7 hospitales móviles para Honduras. ¿Qué significa esta solicitud de captura internacional que pide el Ministerio Público? Bien, lo voy a explicar como debe ser debidamente. La normativa procesal penal, bueno, entiende el pueblo hondureño y nos escuchan, el proceso penal es algo reglado. Las cosas como lo establece la ley, ¿verdad? Es decir, toda actuación incorrecta, toda pues, actuación que se haga en violación de las reglas, lo que hace más bien es que perjudica el proceso. En ese sentido, el Ministerio Público, una vez que ha logrado establecer que existe evidencia probatoria para presentar una acusación, la presenta. Si el imputado contra quien se dirige la imputación se encuentra en el país, entonces tiene 2 opciones, 2 vías. Pedirle al juez que lo cite para que vaya a la audiencia de imputación. Esto sería en el caso que el Ministerio Público no ve indicio de peligro de fuga. Y ve indicio de peligro de fuga, es decir, que esta persona a quien se le acusa, cuando sepa que está acusado, se va a fugar, va a obstruir la investigación, entonces la ley le aconseja, por decir así, le dice mejor pida una orden de captura para que así pues el imputado pues sea aprehendido y así a la fuerza sea llevado ante el juez a la imputación. Eso fue lo que ocurrió en relación al señor Bográn y el otro señor que le acompaña en la acusación. Pero como el señor Axel López, todo el mundo sabe y lo sabe el Ministerio Público, que no tiene domicilio en Honduras, obviamente no puede mandarlo a traer donde esté porque puede hacer que ignore el domicilio. Entonces, lo que le pidió al juez o a la jueza en la misma acusación era respecto a él que inicie un proceso de extradición. Para iniciar el proceso de extradición, Honduras tiene que saber el domicilio del señor Axel, aunque no esté en ese momento ahí, pero que tenga un domicilio. He de entender que en las negociaciones que hizo la entidad Inves, me imagino que había una dirección, un domicilio del señor, un domicilio empresarial, etcétera, y por lo tanto tiene que comprobar esos extremos para que el señor Axel debe, no, lógicamente tiene que tener un domicilio conocido donde trabaja y allí a esa nación, ya sea Guatemala, Estados Unidos, México, donde se encuentre, entonces ahí le librará y una vez que compruebe, por supuesto, el Estado de Honduras que tiene un tratado de extradición con ese Estado, le pedirá que se lo envíe, ¿verdad? Le dirá, así como Estados Unidos piden extradición a ciudadanos, en este caso hondureños, Honduras le podrá pedir a ese Estado, si es que tiene un tratado de extradición, que le extradite, o sea, que le envíe a esa persona para ser juzgado aquí. Ahora, ¿podrá ocurrir eso? Obviamente todo eso depende de muchos factores. Número 1, saber dónde se encuentra el señor Axel. Es decir, si está en un determinado país, yo diría que obviamente cualquier persona que sabe que está siendo objeto de un proceso penal residiría en el país de origen porque normalmente las leyes de los países protegen a sus ciudadanos.
Por ejemplo, si está en los Estados Unidos, lo lógico es que los Estados Unidos no permitiría la extradición o no concedería la extradición de este caballero, porque obviamente pues, es un ciudadano estadounidense, entenderíamos que tampoco va a confiar en la justicia hondureña y por lo tanto lo que podría pasar es que al denegarse la extradición se vea obligado a Estados Unidos a juzgarle. Es decir, siempre y cuando los hechos por los que aquí se le acusa también sean delito en los Estados Unidos. Ahora bien, habría de que ver, analizar, ¿verdad? Tratado, es decir, el tratado de extradición sí comprende ese tipo de delitos, porque esto es una situación compleja, ¿verdad? Los tratados se hacen y se especifican qué delitos son los que son sujetos a a ese convenio, las condiciones y demás. Ah, yo diría que el Estado de Honduras la tiene un tanto difícil, no está fácil en relación al señor Axel, ¿verdad? Para lograr la comparecencia de él. Ya Honduras tiene precedentes, ya hay precedentes en el caso de la señora o señorita Ciufardi de nacionalidad chilena, en el caso Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde se pidió la extradición y el gobierno de Chile, el Estado chileno, la denegó, pero la juzgó. Y como todos sabemos, fue juzgada, se le impuso las penas que según la nación, la legislación chilena es, creo que a lo mejor ella ya ni siquiera está cumpliendo condena, le incautó bienes, y de esa manera, pues Chile demostró que puede juzgar también y hace lo correcto, ¿no? Sí. Solo para aclarar, abogado, usted nos ha hecho el favor de plantearnos dos escenarios, tanto nos habló del antiguo Código Penal como el Sí. actual código que está vigente en nuestro país. Estos casos, sin embargo, aunque usted nos plantea este escenario para poderlos comprender de una mejor manera, estos casos van a ser llevados con el actual código vigente en nuestro país. Y finalmente, con esto cerramos. Bueno, no lo ¿Qué? sabemos, no lo sabemos. Todo depende que sea más favorable al imputado. Es decir, todo el mundo cree que el nuevo Código Penal es el más favorable y que beneficia esto. Yo le dije a usted, obviamente, si usted, solo es que le digan a usted, ¿qué prefiere, verdad? Que lo juzguen con un código que tiene pena privativa de libertad, es decir, la diferencia es 1 o 3 meses en eso, pero este código que le favorece en eso y es más grave porque le puede imponer a usted una pena pecuniaria de 3 veces el valor de lo defraudado, es decir, entonces, y tiene otro que aquel no tiene pena pecuniaria, entonces, ¿cuál es mejor? Es lógico que este, ¿va? Entonces, eh, le digo que eso no está claro todavía. Lo que sí es que los hechos mediante los cuales se le debe juzgar a una persona son, de acuerdo al principio este se llama el principio de identidad, es en los hechos, la legislación que estaba vigente en el momento de la ocurrencia de los hechos. Claro eso. Entonces, que sea juzgado bajo el actual código O con vigente cualquiera. de nuestro país o con el anterior es una herramienta con la que cuenta la defensa en este caso, entonces. Cuenta la defensa, es decir, la acusación cuenta con, acuérdese de que aquí el Estado lleva la sorpresa, la ventaja, pues el acusado se defiende. Mire, aquí hay una situación, ¿verdad? Que porque el acusado tiene que permitírsele una serie de derechos, porque obviamente el Estado le lleva a juicio, no voluntariamente, sino que le lleva a fuerza, le sorprende, le investiga, muchas veces sin permitirle saber de qué le está investigando. Entonces es más que lógico y dable que un acusado tenga que defenderse con todas las herramientas que tenga, porque de lo contrario, eso es como que en un partido de fútbol usted tenga un equipo que de por sí es mejor, pero además lleve la ventaja que lleva 11 jugadores y el otro débil solo lo tiene con la mitad de los jugadores. Entonces no es un juego justo, usted lo sabe, ¿no? Entonces el proceso penal es un juego justo. Debe permitírsele al imputado que se defienda, ¿no? Y eso no tiene nada de malo.
En todo caso, el Estado es el que tiene la obligación de probarle los hechos que le imputa. Sí, finalmente, ¿qué es lo que prosigue y cuáles son los términos de tiempo en estos procesos legales que ya se iniciaron en este caso? Bueno, la normativa procesal penal lo que establece es que en cuestión de un mes o con una reforma en menos tiempo de eso, si el auto de formal procesamiento queda firme, es decir, no se interpone contra él ningún recurso, entonces viene lo que se llama la etapa intermedia del proceso. Es una etapa donde se realiza una audiencia, normalmente que no es probatoria, y el Ministerio Público ahí va a formalizar la acusación. Es una cuestión de que pareciera de que no es una mera formalidad, pero tiene mucha importancia porque se hace una, si se quiere, una valoración crítica de todo lo que ha ocurrido. Y podría ser que el Ministerio Público, no obstante haber acusado, se dé cuenta que no debe seguir con la acusación. Eso normalmente no ocurre, pero podría ser que sí, ¿verdad? Ampliar, bueno, ampliar la acusación, una situación excepcional. Y a la defensa le tiene una segunda oportunidad para pedir, ¿verdad?, un sobreseimiento, entendiendo que no merece que los hechos sean llevados a juicio. Pero aquí seguro es casi con gran probabilidad que la defensa interpondrá algún recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones, pretendiendo que se le mejore la situación procesal. Es decir, ¿verdad?, que diga una Corte de Apelaciones que los hechos no son penalmente relevantes. Bueno, ¿qué resultado podría ser? La Corte podrá ratificar la decisión o revocarla si la ratifica. Incluso la defensa podría interponer un recurso de amparo. Pero el escenario que sigue son recursos que interponer por parte de la defensa y en su caso el Ministerio Público pedir la apertura de la siguiente etapa intermedia para que luego después esta dé paso a la etapa de juicio oral y público. Gracias. Esta tarde nos acompañó el abogado Félix Ávila. Él es juez de nuestro país y él es experto en derecho penal también, muy conocido en los medios de comunicación. Agradecemos su tiempo y por A profundizar su un poco orden. más en este caso. A todos ustedes que se unieron a esta transmisión, muchas gracias por el favor de su atención. Recuerden esta entrevista totalmente disponible en nuestra plataforma y le invitamos a mantenerse totalmente informado de todo el acontecer nacional a través de nuestra plataforma www.proceso.hn y por supuesto de toda la temática migratoria internacional a través del www.departamento19.hn. A todos, feliz tarde.